Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a desarmar algo que usamos todos los días, a veces sin darnos cuenta: el arte de la persuasión. Totalmente. Las fuentes que tenemos son fascinantes. Son extractos de un texto académico sobre retórica. Esa disciplina que suena a, no sé, a senadores romanos, pero resulta que está increíblemente viva. Y nuestra misión aquí es, digamos, ver la arquitectura invisible que hay detrás de un discurso poderoso. O sea, no se trata solo de tener la razón, Claro, sino de cómo construyes el camino para que los demás lleguen a la misma conclusión que tú. exacto. Es casi como si un mago nos revelara sus trucos. Vamos a ver cómo se arma una buena historia, cómo se presentan las pruebas y, esto me parece clave, cómo la elección de las palabras puede hacer que una idea mediocre suene brillante. O que un argumento genial se pierda por completo. Justo eso. Así que bueno, vamos a desglosar esto. Y es un viaje alucinante, de verdad, porque estas técnicas que se pulieron hace más de 2000 años son la base de todo, del alegato de un abogado, del discurso de un CEO. O hasta de cómo un director de cine nos convence de sentir algo. Exacto. Hay una ciencia y un arte detrás de cada palabra. Comencemos entonces por el cimiento, por la base de todo, que los romanos llamaban la narratio. Entiendo que es la narración, pero me suena un poco a contar un cuento, ¿no? Se supone que en un juicio, por ejemplo, uno debe apegarse a los hechos, a lo frío y duro. Esa es una pregunta excelente y toca el corazón del asunto. La narratio no es ficción, claro, es la exposición de los hechos. Pero es un arte porque esos hechos se deben presentar de una manera específica para que sean efectivos. ¿Cómo sería eso? Pues los antiguos maestros decían que una narración perfecta tenía 3 virtudes. Tenía que ser breve, brevis para no cansar al juez, Lógico. clara, dilucida para que se entienda sin esfuerzo, y verosímil, verosimilices, es decir, creíble. Breve, clara y creíble. Suena la fórmula de un buen tuit, ¿no? Jaja, tal cual. Y en las fuentes tenemos un ejemplo legendario que todos conocemos, pero quizás no desde esta óptica: el juicio del rey Salomón. Exactamente. La escena es icónica, ¿no? 2 mujeres ante el rey, ambas diciendo que son la madre de un bebé. Lo que la retórica nos invita a hacer es ignorar por un momento la famosa solución de la espada Y analizar el discurso. y analizar cómo cada mujer presenta su caso. La primera hace una narratio del libro de texto, A ver, ¿cómo fue que lo dijo exactamente? con una claridad asombrosa. Dice, esta mujer y yo vivíamos en la misma casa, yo di a luz y 3 días después ella también dio a luz. Va paso por paso. Sí, y sigue. Una noche su hijo murió porque ella se acostó sobre él. Entonces se levantó en la oscuridad, tomó a mi hijo de mi lado y puso a su hijo muerto junto a mí. ¡Wow! Es una secuencia perfecta. Hay un quién, un qué, un dónde, un cuándo y un cómo. Te arma el escenario y la acción de forma impecable. Es breve, es clara, y por todos los detalles suena muy creíble. Es un relato completo. Ahora, escucha lo que hace la segunda mujer. Comete un error, digamos, garrafal desde el punto de vista retórico. ¿Qué hace? Omite por completo la narración. No hay historia, no hay contexto. Simplemente afirma: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que ha muerto. Solo una negación. No le da al juez nada con qué trabajar. Nada. Ninguna imagen mental, ninguna secuencia de eventos que pueda analizar. Es una afirmación vacía. Y ahí está la clave. La ausencia de un relato detallado genera una sospecha inmediata. Su silencio sobre los hechos es casi una confesión. Claro. Por eso Salomón no necesita más pruebas. Su famosa propuesta de partir al niño con una espada No es la solución, es un test. es una trampa. Exacto. Es para confirmar lo que la mala narrativo de la segunda mujer ya le había insinuado. Por supuesto, la reacción de cada una lo confirma todo. La que no contó la historia, la que no tiene esa conexión creíble, dice: perfecto, que no sea ni tuyo ni mío, pártanlo. Terrible. Pero la primera, la que construyó ese relato lleno de detalles maternales, prefiere renunciar a su hijo antes que verlo morir. Su narración fue efectiva y su reacción final selló su veracidad. Y este caso nos enseña algo fundamental, Ajá. que va más allá de los tribunales.
Cualquier presentación persuasiva, ya sea una propuesta de negocios o el resumen de un proyecto, necesita una buena narratio. De hecho, los teóricos medievales destilaron esto en 7 preguntas, que una buena exposición debe responder. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y con qué medios? Son las mismas preguntas que un buen periodista o un detective se hace hoy. Exacto. La narración no es un adorno. Es el cimiento de la credibilidad. De acuerdo, la historia del juicio de Salomón es una base perfecta. Pero, a ver, una base no gana el caso por sí sola, ¿verdad? No, claro que no. Hay que construir el edificio del argumento encima. ¿Cómo pensaban los romanos sobre esa parte? Exacto. Una vez que captas la atención y estableces los hechos, llegas al núcleo duro, la argumentación. Aquí es donde presentas las pruebas para sostener tu postura y, algo crucial, para demolerla del adversario. Bien. La oratoria romana, que bebe directamente de Aristóteles, dividía las pruebas en 2 grandes familias. A ver, ¿cuáles son? Por un lado, estaban las pruebas no técnicas, que en latín llamaban inartificiales, Ok. y por otro, las pruebas técnicas, las artificiales. Espera un momento. Inartificiales y artificiales. O sea, básicamente, la evidencia que te encuentras por ahí versus la que creas con tu propio ingenio. Esa es una forma perfecta de verlo. Las pruebas no técnicas son las que el orador no elabora. Un contrato, una ley, el testimonio de un testigo. Lo que ya existe. Justo. O incluso una confesión obtenida bajo tortura. Simplemente las presentas. Por eso no gozaban de mucho prestigio, porque no dependían de la habilidad del orador. Entiendo. Son como piezas de un rompecabezas que ya están sobre la mesa. Pero las pruebas técnicas, las artificiales, esas sí son el campo de juego del buen orador. Ahí es donde brilla el arte. Y las fuentes nos dicen que hay 3 herramientas principales en esta caja. Ok. ¿La primera? La primera son las pruebas de hecho, o signa. Son indicios. Quintiliano, un gran maestro de retórica, daba ejemplos muy gráficos. Decía que hay pruebas necesarias como la que ha dado a luz se ha unido a un hombre. No hay otra opción. Es una conexión ineludible, causa y efecto directos. Exacto. Pero luego están las pruebas no necesarias, que son mucho más comunes y complicadas. El ejemplo era, de la sangre en una túnica se sigue que se ha cometido un asesinato. Claro, eso es solo una pista. No es una prueba definitiva. Para nada. La sangre podría ser de una hemorragia nasal, un accidente afeitándose, 1000 cosas. Uno es una pistola humeante, el otro es solo una huella en el barro. Precisamente. Y la habilidad del orador está en conectar esas huellas en el barro para que parezcan un camino directo al culpable. Bien. Esa es la primera herramienta. La segunda. La segunda son las pruebas por inducción o exempla. Esto es, básicamente, usar un precedente. Esto me suena muy familiar. Es lo que hacen los abogados todo el tiempo en las películas cuando dicen, como en el caso de Smith contra Jones. Justo eso. ¿Usan una historia del pasado para iluminar el presente? No podrías haberlo dicho mejor. Toman un caso concreto, real o ficticio, y lo generalizan para aplicarlo a la situación actual. Dicen, esto ya pasó antes, se resolvió así, por lo tanto, debemos hacer lo mismo ahora. Y no solo en derecho. Para nada. Es una de las formas más comunes de argumentar en la vida. Cuando un padre le dice a su hijo, tu hermano mayor a tu edad no tenía permiso para llegar tan tarde. Jeja, es verdad. Está usando un exemplum. Un precedente familiar. Perfecto. ¿Y cuál es la tercera herramienta? La tercera son las pruebas por deducción o argumenta. Estos son los famosos entimemas, que suenan muy técnicos, pero la idea es simple. Son como silogismos lógicos, pero sus premisas no son verdades absolutas, sino probables. Cosas que la mayoría de la gente aceptaría como ciertas. A ver si lo entiendo. No estás haciendo una demostración matemática tipo, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. No, no es tan rígido. Es más como ser un detective, ¿no? No tienes el video del crimen, pero juntas las pistas, el motivo, la oportunidad, un comentario sospechoso, y construyes un caso tan probable que se vuelve abrumadoramente convincente. Es la analogía perfecta. El objetivo no es la certeza absoluta. Es generar en el auditorio una confianza sólida en tu conclusión. Se trata de tejer una red de probabilidades tan fuerte que parezca una verdad inquebrantable. Bien,
Entonces ya tenemos una historia bien contada como cimiento y argumentos sólidos como estructura. ¿Con eso es suficiente? ¿O importa el empaque, la forma en que se presenta todo? Importa y muchísimo. De hecho, es el siguiente gran pilar, la elocutio, La elocutio. que es el arte de vestir las ideas con las palabras adecuadas. La fuente usa una metáfora genial, la del sastre. Ah, ¿sí? Dice que es como un buen sastre que elige las mejores telas y el corte perfecto para un cuerpo. Un argumento robusto, si se presenta con un lenguaje torpe o aburrido, puede perder toda su fuerza. Esto es interesante, porque siento que hoy en día, sobre todo en campos muy técnicos, hay una especie de desprecio por el estilo. Como si la lógica pura debiera bastar. Y ese es un error que viene de lejos. Viene del racionalismo cartesiano que nos hizo creer que la vana palabrería era un obstáculo para la verdad. Se privilegió un lenguaje casi matemático, objetivo, frío. Exacto. Pero se olvidó algo fundamental. La persuasión opera en seres humanos, que somos criaturas de lenguaje y emoción, no en computadoras. El texto da un ejemplo brutal de esto. Es de un jurista, Roberto Gargarella, que critica un fallo judicial. Y en lugar de decir algo simple como «el argumento de los jueces es malo», escribe algo mucho más letal. Es una pieza de orfebrería verbal. Gargarella escribe: a partir de tales vagas premisas, los jueces llegan a la conclusión. Ya empieza fuerte con vagas premisas. Y remata, lamentablemente, para convertirse en un razonamiento inteligible y ganar algún sentido lógico, dicha operación deductiva debe ser completada con todas las premisas intermedias por ahora faltantes. Es que es demoledor. No está gritando, están equivocados. Con una calma quirúrgica está diciendo, su razonamiento es un esqueleto al que le faltan todos los huesos importantes. Tal cual. Palabras como vagas premisas, razonamiento inteligible, premisas faltantes, no atacan de frente. Desarme el argumento desde adentro, exponiendo su debilidad con una elegancia cruel. Eso, exactamente eso, es elocutio en acción. Y dentro de este arte de elegir las palabras está el ornatus, el adorno del discurso. Que no es algo superficial, entiendo, no es ponerle flores a un texto. Para nada, son figuras retóricas diseñadas para dar más fuerza y belleza a las ideas. Las fuentes mencionan dos tipos principales, las figuras de pensamiento y las de dicción. Una de las de pensamiento que mencionan me parece súper útil para cualquier debate. La concesión. Es una herramienta de una eficacia increíble. Consiste en aceptar estratégicamente una parte del argumento de tu adversario. Ok. Ujú. Para luego introducir tu propio argumento que presentas como de mayor peso. La estructura es simple. Si bien es cierto que, o entiendo perfectamente tu punto sobre, y luego lanzas el sin embargo. Es brillante, porque al conceder algo, bajas la guardia de tu oponente. Claro. Le demuestras que lo has escuchado, que no eres un fanático, y eso hace que esté mucho más receptivo a tu contraargumento. Es el judo de la argumentación. Usas la fuerza del otro a tu favor. Es la técnica clásica para ganar una discusión con tu pareja, ¿no? Jaja. A ver, Cariño, tienes toda la razón en que no debe dejar los platos sucios. Sin embargo, quizás si hubiéramos hablado de lo cansado que estaba, desarmas la confrontación y abres la puerta al diálogo. lo anoto. Y luego están las figuras de dicción, que tienen que ver más con la música de las palabras. La más famosa es la anáfora. Sí, la repetición de una o más palabras al comienzo de frases sucesivas. Y una vez que la conoces, la ves por todas partes en los textos más poderosos de nuestra cultura. Las fuentes dan ejemplos icónicos. En el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los humildes. O en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cierto. Considerando que la libertad, considerando que el desconocimiento, considerando esencial. Esa repetición no es un accidente ni pereza literaria. Crea un ritmo hipnótico, una cadencia. Martillea la idea en la mente del auditorio. Le da cohesión. Y una solemnidad que hace que el mensaje se sienta casi inevitable, como una verdad revelada. Y todo esto nos lleva al gran final del discurso. El epílogo, o como lo llamaban, la peroratio, el broche de oro. Y los antiguos sabían algo que el marketing redescubrió en el siglo XX con Dale Carnegie. ¿El qué? Que lo último que dices es, muy a menudo,
lo único que la gente recuerda. Por eso, el final no puede ser un simple "y eso es todo, gracias". Según la fuente, este gran final tiene dos partes, una lógica y una emocional. Correcto. La primera parte es una recapitulación de los argumentos principales. Un resumen rápido, contundente para refrescar la memoria del juez o del público. Poner todo el caso bajo un solo golpe de vista. Es como en el episodio anterior de una serie, pero al final, para que todas las piezas encajen. Pero después de ese resumen lógico, viene el golpe de gracia, ¿no? El llamado movimiento de los afectos. Suena a que después de tanta razón, llega la hora de apelar directamente al corazón. ¿No es un poco tramposo? Es una pregunta legítima, pero los romanos entendían que las decisiones humanas rara vez son puramente lógicas. La emoción es el motor. Y aquí había dos caminos principales según el texto. ¿Sí? El primero era la indignatio, que buscaba provocar la ira y el odio del auditorio contra el adversario. ¿Querían que la gente se enfureciera? Exacto. Y el ejemplo clásico es Cicerón contra Catilina. No se limita a listar sus crímenes. En pleno Senado, se dirige a los dioses y les implora que arrojen a Catilina y sus cómplices a un castigo eterno. ¡Uf, qué fuerte! Busca que los senadores no solo condenen a Catilina con la cabeza, sino que lo odien con las entrañas. Es una explosión emocional controlada. ¿Y cuál era el otro camino? La commiseratio, que es todo lo contrario, mover a la piedad y a la compasión. Ah, claro. Es el abogado que describe el sufrimiento de la víctima, su futuro destruido, para que el jurado no solo vea un caso legal, sino una tragedia humana. Es el cierre que busca asegurar que el auditorio no solo esté convencido, sino también emocionalmente alineado contigo. Es el mic drop final. Tal cual. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos dice todo esto? Hemos desarmado un discurso y hemos visto que es una maquinaria de precisión, mucho más que solo tener buenos puntos. Lo que nos dice es que la persuasión es una construcción integral. Necesita una base narrativa, la narratio, que sea clara y creíble, como en el juicio de Salomón. Ajá. Necesita una estructura argumentativa, la argumentatio, con pruebas sólidas. Y el cierre. Y necesita una presentación verbal, la elocutio, que no solo informe, sino que deleite y conmueva, como la crítica de Gargarella o la anáfora de los grandes textos. Forma y fondo son inseparables. Y que la manera en que se dicen las cosas es, en muchos casos, tan o más importante que lo que se dice. Lo fascinante es que las fuentes se centran en el discurso legal, en el político, pero estas herramientas están literalmente en todas partes todo el tiempo. Y esa es la idea que queda flotando. Ahora que conocemos esta arquitectura, la narración estructurada, la concesión estratégica, el ritmo de la anáfora, el remate emocional, la pregunta es, ¿dónde más podemos verla en acción? Es una gran pregunta. Quizá la próxima vez que veamos un anuncio de un coche que no te vende un motor, sino una historia de libertad. Exacto. O en una negociación salarial, o incluso en el discurso de un político. La pregunta que queda para la reflexión es, ¿cuántas de las ideas que aceptamos a diario nos convencen no por su lógica pura, sino porque están envueltas en esta arquitectura invisible y milenaria de las palabras? Podemos ahora empezar a ver los planos de esa construcción. A ver, ponte en esta situación. Tienes que dar la presentación más importante de tu vida. ¡Uf, qué nervios! Pero no hay PowerPoint, no tienes notas, nada de teleprompter. Solo estás tú, tus ideas y una audiencia que espera que la convenzas. Suena a pesadilla. Totalmente. Bueno, pues para los grandes oradores de la antigua Grecia y Roma, ese era su pan de cada día. Hoy vamos a desenterrar, digamos, dos de sus secretos mejor guardados. Dos fases de la retórica clásica que casi siempre pasamos por alto. Exacto. Cómo se grababan discursos enteros en la mente y, más importante, cómo usaban su cuerpo y su voz para que cada palabra diera justo en el blanco. Para esto nos vamos a clavar en un análisis académico que nos llegó como la memoria.pdf. Y es que esa es la clave. La fuente que analizamos hoy argumenta algo que me parece fundamental. ¿Qué cosa? Lo que llamaban la actio, o sea, la puesta en escena, no son un adorno. No es un extra. Para nada. Son parte de la arquitectura misma del argumento. Piénsalo así, son el puente. ¿De qué te sirve tener una idea genial si no sabes cómo hacerla llegar intacta y con fuerza a la mente de quien te escucha? Sin ese puente, la idea se queda encerrada. Me gusta.
por más brillante que sea. Un puente, me gusta esa analogía. Bueno, pues empecemos a construir el primer pilar de ese puente, la memoria. La fuente la pone como la cuarta fase del proceso retórico, según la retórica a Herenio, un texto clave. Justo. Y la define de una forma que a mí me parece brutal. La llama el tesoro de las ideas y guardián de todas las partes de la retórica. Guardián, no un simple almacén, es alguien que protege activamente el valor de lo que se dice. Totalmente. Y lo curioso es que según el texto, los griegos como Aristóteles, pues como que no le dieron tanta bola a sistematizar esto. No, fue en la Roma latina donde realmente se obsesionaron con el tema. Y ahí hicieron una distinción que es, digamos, el punto de partida de todo esto. A ver, Diferenciaron entre la memoria natural, la que traemos de fábrica, por así decirlo, la que todos tenemos. exacto, y la memoria artificial, que es la que se puede entrenar, fortalecer y expandir con técnicas. Y es en esa, en la artificial, donde pusieron todas sus fichas. Y las técnicas que usaban eran una locura, ¿eh? Súper visuales. El autor de La retórica a Herenio describe este famoso método de lugares e imágenes. El palacio de la memoria. Ese mismo. La idea es construir mentalmente un lugar que conoces a la perfección. Tu casa, por ejemplo. Y luego vas colocando en cada cuarto imágenes supervívidas, hasta ridículas, que representen las ideas de tu discurso. Y para dar el discurso, solo tienes que caminar mentalmente por tu casa e ir describiendo las imágenes que ves. Increíble. Tengo que admitir que una vez intenté usar esa técnica para la lista del súper. Y Terminé con una imagen mental de un cartón de leche haciendo malabares con limones en mi sala. Funciona, ¿eh? Pero tu mente se puede volver un lugar muy extraño. me imagino. Pero bueno, más allá de no olvidar la leche, los romanos buscaban beneficios mucho más profundos. Esto no era un simple truco. El texto destaca que les daba 3 ventajas. Casi superpoderes. La primera la llamaban firma facilitas. Que se traduce como facilidad y sólida seguridad en el uso de la palabra. O sea, confianza. Confianza pura y dura. Cuando sabes, pero de verdad sabes que tienes todo el discurso anclado en la mente, dejas de preocuparte por el qué voy a decir y puedes poner toda tu energía en conectar con la audiencia, en mirar a los ojos. Te libera. Te libera, claro. El segundo superpoder era la capacidad de improvisación. Y esto me parece clave. Sí, porque no se trata de inventar cosas en el momento. No, para nada. Es que tenían las estructuras y los argumentos tan interiorizados, tan grabados en su palacio mental, que podían desviarse, responder una pregunta y luego volver a su camino sin perderse. La estructura memorizada era su red de seguridad. Exacto. Y el tercero es el que para mí cambia las reglas del juego. La fuente lo llama la fijación natural de los conocimientos. Y aquí la cosa se pone interesante. No es solo aprenderse el discurso. No, es que el mismo proceso de crear las imágenes, de asociar ideas, de construir todo el palacio mental, te obliga a entender el tema a un nivel de profundidad que no alcanza solo leyendo tus notas una y otra vez. Claro, es como si la técnica de memorización fuera, en realidad, una técnica de aprendizaje profundo disfrazada. Te obliga a desmenuzar las ideas. Tienes que entenderlas de verdad. Y fíjate, esta idea de asimilar a fondo el conocimiento no murió con los romanos. La fuente traza una línea directa hasta un personaje mucho más moderno, Dale Carnegie. Así, él proponía sus 3 leyes naturales de la recordación, que son un eco de todo esto. La primera era la impresión. Carnegie era un obsesivo de la concentración. Decía que para recordar algo, primero tienes que grabarlo en tu mente con una imagen profunda, vivaz y duradera. Y para eso, la concentración es indispensable. El texto cita una frase suya que es: un golpe a la mesa para nuestra era de la distracción. A ver, dila. 5 minutos de concentración vivaz, vigorosa, dará resultados más beneficiosos que días enteros de errar distraídos de sopor mental. Uf, eso duele. 5 minutos de foco real contra días de scrolling y multitasking. La segunda ley de Carnegie es la repetición. Que parece obvio, pero él insistía en hacerla activa. Dilo en voz alta, escríbelo, discútelo con alguien. Haz algo con la información para fijarla. Claro. Y la tercera ley, que conecta directamente con el Palacio de la Memoria,
es la asociación. El secreto de una buena memoria, decía él, es crear diversas y múltiples asociaciones. O sea, enganchar la idea nueva a algo que ya sabes bien. No es apilar datos, es tejer una red. Ok, todo esto suena increíble. El objetivo parece ser desarrollar una memoria infalible. Pero aquí es donde la fuente introduce un giro, una advertencia crucial, a través de uno de mis personajes literarios favoritos. Ireneo Funes. Del cuento de Borges. Funes lo recordaba todo, absolutamente todo. Cada hoja que vio en un árbol, cada veta de la madera. Una memoria perfecta. Pero esa memoria perfecta era su maldición. Paradójicamente le impedía pensar. Exacto. La fuente cita directamente a Borges y la frase es demoledora. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, es abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles. Era incapaz de ver el bosque por estar viendo cada árbol, cada hoja, cada nervadura. Su exceso de memoria le anulaba la inteligencia. Y esa es la gran advertencia que el texto aplica al mundo del derecho. El objetivo no es que un abogado se convierta en un Funes, que se abarrote acríticamente de leyes y artículos. No, claro, no se busca crear un disco duro humano que recite el Código Penal. Se trata de que atesore ese conocimiento para poder usarlo, para interpretar, para conectar casos, para argumentar, para ofrecer soluciones. Es una memoria activa. Al servicio del pensamiento, no un sustituto del pensamiento. Entendido. La memoria no es el disco duro, es más como el procesador central que te permite pensar con agilidad. Pero a ver, tener las ideas ordenadas en la cabeza es solo la mitad del trabajo, ¿no? Claro, de nada sirve si al momento de hablar. Suenas como un robot o te quedas paralizado. ¿Cómo resolvían esa parte? Esa es la segunda parte del puente, y para muchos la más importante. Es el momento de la verdad, la entrega del discurso. Los latinos la llamaban pronunciatione o actio. Y los griegos, hipócrisis. Exacto. La fuente la define como la puesta en escena del discurso. Es cuando la palabra se hace carne. Ya no es solo texto, es voz, es cuerpo, es mirada, es gesto. Y vaya que se lo tomaban en serio. El texto menciona que para Demóstenes, que es como el Michael Jordan de los oradores griegos, El más grande. la actio lo era todo. Le preguntaron cuál era el talento más importante del orador y respondió, la acción. Y el segundo, la acción. Y el tercero, la acción. Estaba obsesionado. Totalmente. Pero tenía sus razones. Pensemos en el contexto que nos describe la fuente. Los discursos no se daban en una sala de conferencias con micrófono. Claro, era al aire libre. En el ágora griega, en el foro romano. Espacios abiertos, ruidosos, llenos de distracciones. Si no dominabas tu presencia física y tu voz para captar y mantener la atención, estabas perdido. Tu argumento se lo llevaba el viento, por más brillante que fuera. Tiene todo el sentido. ¿Y cómo se entrenaba esto? ¿Había un manual o algo? Claro que sí. La retórica Herenio lo desglosa en dos grandes áreas: las cualidades de la voz y el movimiento del cuerpo. Ok, la voz primero. Para la voz se enfocaban en tres cosas: volumen, firmeza y flexibilidad. El volumen era en parte un don, pero se trabajaba. La firmeza se conseguía con práctica. Y la flexibilidad, que es la capacidad de modular, de subir y bajar el tono, Esa se entrenaba con la declamación. casi como un cantante de ópera. Era un entrenamiento atlético para la voz. Y a esto, otro gran maestro romano, Quintiliano, le añade más capas. No se conformaba con que la voz fuera potente. Para nada. Quintiliano era mucho más sofisticado. Decía que una buena pronunciación debía ser, primero, correcta y clara. Obvio, ¿no? Que se entienda. Lógico. Segundo, debía ser adornada. Y su descripción de una voz adornada es casi poética. Buscaba una voz expedita, llena, suave, flexible, sana, dulce, durable. Casi nada. ¡Wow! Pero su requisito más importante, el que lo definía todo, era que la entrega fuera conveniente. Un momento. Eso de ser conveniente suena un poco, no sé, manipulador. Como si tuvieras que cambiar tu personalidad dependiendo de con quién hablas. ¿No se corre el riesgo de parecer falso? Esa es la crítica moderna y es totalmente válida si se entiende mal. Pero para Quintiliano no se trataba de ser falso, sino de ser efectivo y, sobre todo, respetuoso. A ver, explícame eso. Es inteligencia social. Tú no le hablas a tu jefe igual que a tu mejor amigo. Y no es porque seas hipócrita, es porque entiendes el contexto.
Para él, la conveniencia era la máxima expresión de la empatía del orador. Y el texto cita una frase suya que es oro puro. ¿Cuál? Dice que es impropio usar el mismo tono y gesto delante de un príncipe que delante del pueblo. Hay que saber leer a la audiencia. Visto así, tiene más que ver con la empatía que con la manipulación. Es adaptar el canal. Exacto. Y para que no creamos que esto es solo historia antigua, la fuente lo aterriza en un ejemplo muy concreto y reciente. La reforma penal en México de 2008, que introdujo los juicios orales. Claro, de repente los abogados, acostumbrados a presentar todo por escrito, tuvieron que ponerse de pie en una sala y argumentar cara a cara, de un día para otro. El texto dice que esto generó un fervor renovado por la oratoria. De repente, estas habilidades se volvieron indispensables. Ya no bastaba con saber la ley, había que saber comunicarla. Y aquí es donde el texto pone una última advertencia, una de tipo ético que me parece fundamental. Sí, deja muy claro que el objetivo de enseñar estas técnicas no es crear actores desprovistos de escrúpulos o, como dice, comediantes teatralescos. No se trata de formar manipuladores. No. El fin último, y aquí la fuente recurre al ideal clásico de Catón, es formar un vir bonus dicendi peritus. Un hombre bueno, experto en el arte del bien decir. Me encanta esa definición. Pone la ética por delante de la técnica. Totalmente. La idea es que debe haber una coherencia absoluta entre el intelecto, o sea, lo que sabes, la ética, quién eres, y la expresión física, cómo lo comunicas. El cuerpo y la voz no deben ser una máscara. Deben ser la manifestación visible de un logos de verdad, de un argumento que el orador considera genuinamente justo. Es alinear pensamiento, convicción y acción. Entonces, si juntamos las dos piezas del puente, el panorama es fascinante. Por un lado, la memoria, que no es un cajón donde guardas datos, sino una herramienta activa para pensar, para estructurar. Es el motor interno. Y por otro lado, la presentación, la pronunciatio, que no es la decoración exterior, sino la encarnación misma del argumento. Es lo que le da vida, lo que lo conecta emocionalmente con una audiencia. Y aquí, justo al final, el texto nos lanza una bola curva. Menciona que la era digital ha creado auditorios virtuales inmensos y nos deja con una pregunta, flotando en el aire. ¿Sí? Y no la responde, lo cual es lo más interesante. La pregunta es, ¿cómo diablos adaptamos estos principios, pensados para la plaza pública, para el cara a cara, a un mundo donde nos comunicamos a través de pantallas, donde tu cuerpo es un cuadradito en Zoom y tu voz depende de la calidad de tu micrófono? Es la pregunta del millón. Y nos lleva a la reflexión final. El texto insiste en esa idea de coherencia del vir bonus, en la armonía entre el cuerpo, la voz y la emanación del logos de verdad. Así que la pregunta que queda picando es, en esta época de avatares digitales, de perfiles perfectamente curados, de comunicación por texto que es instantánea, ¿dónde encontramos esa coherencia? ¿Qué significa ser un hombre bueno experto en el arte del bien decir en el siglo XXI? A ver, una pregunta que parece simple pero no lo es. ¿Qué fue primero, la argumentación o la retórica? Es que suenan parecidos y, si uno mira la historia, parece que nacieron juntas, en el mismo lugar, casi como hermanas siamesas. Y de ahí viene una confusión que, bueno, sigue hasta hoy. Para esta exploración tenemos un capítulo de un texto académico que se mete justo en ese origen. La misión de hoy es desenredar este nudo. Queremos diferenciar bien los conceptos y entender los distintos lentes para analizar el arte de dar razones. Es que el enredo, como dices, viene de fábrica. Y la historia de origen, que es fascinante, nos mete de lleno en el problema. Para entenderlo hay que viajar, a la antigua Grecia, a Sicilia, para ser más exactos. Vámonos para allá entonces. Siracusa, siglo V a.C. La isla estaba gobernada por un par de tiranos que hicieron lo que solían hacer los tiranos. Le quitaron las tierras a un montón de gente para dárselas a sus militares. Pero claro, un día, por ahí del 467 a.C., la tiranía cae. Y ahí, claro, empieza el caos. Todos los ciudadanos a los que les quitaron sus tierras corren a los nuevos tribunales a reclamar lo que era suyo. El problema es que no hay escrituras, no hay títulos de propiedad, solo tienen su palabra.
O sea, ¿cómo demuestras que algo era tuyo si no hay, si no hay papeles? Necesitas un método, una forma de ser convincente. Exacto. Y justo en ese vacío aparecen dos personajes, Corax y su alumno Tisias. Y ellos crean lo que se considera el primer método razonado para hablar ante un tribunal. Y aquí es donde explota la confusión. Algunos académicos, como Christian Plantin, dicen que ellos fundaron la argumentación. Otros, como Garabelli, viendo la misma historia, aseguran que lo que fundaron fue la retórica. O sea, desde el minuto cero ya no se sabe qué es qué. ¿Son lo mismo? ¿Una es parte de la otra? Para resolver esto, me parece que primero hay que ordenar la casa y definir las palabras. Porque usamos argumentación, argumentar y argumento casi como si fueran lo mismo, y para nada. Totalmente. Es imposible avanzar si no aclaramos esas tres As. Empecemos por la más grande, argumentación. Este término tiene como dos caras. Por un lado, podemos ver la argumentación como una actividad, como un proceso. Es la acción de debatir, de dar razones, de recibirlas. Es algo dinámico, como un partido de tenis, pero con palabras. Yo te lanzo una razón, tú me la devuelves. Justo. De hecho, fíjate que usamos metáforas de guerra para describirla. Hablamos de atacar una premisa, de defender una postura, de ganar un debate. Esa idea de un enfrentamiento, pues, encaja perfecto con la argumentación como actividad. Pero también decimos cosas como, la argumentación del fiscal fue muy sólida. Y ahí no hablamos de un partido, sino de algo que ya está terminado, ¿no? Exacto. Esa es la segunda cara, la argumentación como producto. Es el resultado de esa actividad. Es el discurso ya hecho, el texto que podemos analizar. El texto que vimos pone un ejemplo muy claro de un jurista. 1. Quien mata a otro recibe 20 años de prisión. 2. Caín mató a Abel. Conclusión, Caín merece 20 años. Esa estructura, esas frases, eso es la argumentación como producto. Ah, claro. Y para eso también tenemos otra metáfora. A veces se dice que una argumentación está vacía o hueca. Y esa es la metáfora del recipiente. Vemos el producto final como un contenedor que puede tener sustancia o estar lleno de aire. Así que tenemos la actividad, que es la guerra, y el producto, que es el recipiente. Entender esta dualidad es el primer paso, es clave. Ok, eso aclara argumentación. Vamos al verbo, argumentar, la acción. Suena simple, pero el texto le da un giro bien interesante. Sí, porque más allá de solo dar argumentos, hay una visión que me parece muy potente. Describe el argumentar como un juego regulado. No es una pelea callejera, sin reglas. Es un enfrentamiento con un reglamento. Y los argumentos vendrían a ser las jugadas. Precisamente. Cada argumento que pones sobre la mesa es una jugada dentro de ese juego. Y el objetivo, según esta visión, no es solo convencer al otro a como dé lugar. El objetivo es hacer una jugada invencible. Un argumentum fides, lo llaman. Un argumento tan bien hecho que el oponente no pueda refutarlo. Un jaque mate, digamos. Algo así. El ejemplo clásico es todos los cuervos son negros. Esa es una jugada vencedora. Y lo será mientras nadie presente un contraejemplo, un cuervo blanco. El día que eso pase, la jugada queda invalidada. Me gusta esa idea del juego. Y nos lleva directo a la última pieza del rompecabezas. El argumento en sí. La jugada individual. La unidad mínima, exacto. Un argumento, en su forma más básica, es la estructura que conecta unas razones, que llamamos premisas, con una afirmación, que es la conclusión. Es básicamente el si crees esto y esto otro, entonces tienes que creer aquello. Desde la lógica formal es casi una fórmula, ¿cierto? Premisas, conclusión y una conexión válida entre ellas. Sí, esa es la visión más estricta, la más dura. Pero hay otras más sociales. Por ejemplo, se puede ver un argumento como una herramienta para resolver un conflicto de opiniones. No es solo una estructura lógica, es un instrumento de interacción para llegar a un acuerdo. Bien. Con los términos ya un poco más claros, volvamos al problema principal. ¿Cómo se organiza este campo de estudio tan confuso? Si hay tantas formas de ver un solo argumento, ¿cómo se estudia la argumentación en general? Se estudia a través de diferentes enfoques o perspectivas. No hay una sola forma correcta de analizarla. Imagina que la argumentación es una montaña.
Puedes analizar su geología, su ecosistema, la mejor ruta para escalarla o la belleza de su paisaje. Son análisis distintos del mismo objeto. Con la argumentación es igual. Una caja de herramientas con distintos instrumentos. ¿Y cuáles serían los principales? El texto nos presenta 5 grandes perspectivas. La primera es la analítica o de la lógica formal. Este es, digamos, el lente del geólogo. No le importa si el argumento convence o si el debate fue justo. Solo le importa la estructura interna del producto. Su pregunta es, ¿la conclusión se sigue lógicamente de las premisas? Es la visión más abstracta. Entendido. Es como el control de calidad de la maquinaria del argumento. ¿Cuál sería la segunda herramienta? La segunda es la perspectiva dialéctica. Si la lógica mira el producto, la dialéctica mira el procedimiento. Este es el lente del árbitro de un partido. Le interesan las reglas del juego. Ve la argumentación como una discusión crítica entre dos partes que buscan resolver una diferencia de opinión de forma razonable. Entonces, ¿su mayor preocupación serían las trampas, las jugadas sucias? Exactamente. El gran tema de la dialéctica son las falacias, que serían esas jugadas no válidas que rompen las reglas del debate. Así que si quieres evaluar si un debate político fue limpio o si alguien usó trucos, la perspectiva dialéctica es la que necesitas. Lógica para la estructura, dialéctica para las reglas. Tiene sentido. Vamos con la tercera, que seguro es la que nos regresa a Siracusa. Sin duda. La tercera es la retórica. Y si las otras dos se enfocaban en la estructura y las reglas, a la retórica lo que le obsesiona es el proceso de persuasión. Su pregunta es, ¿el discurso funcionó? ¿Logró que el público se adhiriera a la idea? Le importa la eficacia, por eso se dice que es una disciplina tentativa, porque su éxito, pues, nunca está garantizado. Claro, un discurso que funcione increíble con un grupo puede ser un fracaso total con otro. Ahora, la retórica es mucho más que hablar bonito, ¿verdad? El texto se mete bastante en sus componentes. Muchísimo más. Aristóteles ya había identificado 3 pilares de la persuasión. El primero es el ethos, que es la credibilidad de quien habla. No solo importa qué se dice, sino quién lo dice. La audiencia evalúa si la persona parece sabia, virtuosa, si tiene buenas intenciones. Cicerón lo decía claro, la elocuencia sin sabiduría es peligrosa. El segundo pilar es la emoción, el pathos. Correcto. Es la capacidad de conectar emocionalmente con el auditorio. Un buen discurso retórico no solo presenta datos, gestiona emociones para que el público esté más receptivo. Y el tercero es el logos, que es la lógica del propio discurso, las razones, las pruebas que se presentan. La magia de la retórica está en equilibrar estos 3 elementos. O sea que para ser persuasivo necesito ser creíble, conectar con la emoción y además tener un argumento sólido. No es nada fácil. Para nada. Y por eso la retórica clásica desarrolló todo un método, un proceso, para encontrar los mejores argumentos, organizarlos de la forma más efectiva y, bueno, ponerlos en las palabras adecuadas. Es toda una ciencia. Muy claro. Ya tenemos 3 lentes: lógica, dialéctica y retórica. Mencionaste 5. ¿Cuáles faltan? Nos faltó la perspectiva lingüística, que es probablemente la más radical de todas. La proponen unos lingüistas franceses y su idea central es que la función principal de nuestro lenguaje no es describir el mundo, sino argumentar. A ver, un momento. ¿Eso significa que cada vez que abrimos la boca estamos argumentando? ¿Incluso si pido la sal en la mesa? Según esta teoría, sí. En un sentido amplio, sí. Lo llaman argumentación en la lengua. Cada enunciado que hacemos, por simple que sea, lleva una orientación, una intención de guiar al otro hacia una conclusión. El texto da un gran ejemplo. Una madre le dice a su hijo, «Es medianoche y hace frío allá afuera». A primera vista, es solo información. Es un hecho. Pero en el fondo es un argumento potentísimo. La conclusión implícita es, no salgas, o es mala idea salir ahora. El lenguaje nunca es neutro. Siempre está empujando, sutilmente, en una dirección. ¿Y qué es lo que conecta la frase «hace frío» con la conclusión «no salgas»? Algo que ellos llaman un topos. Es un principio, una creencia común que una comunidad comparte
y que funciona como puente. Por ejemplo, un anuncio de un auto que no te habla del motor, sino que te muestra una familia feliz y segura. El argumento es, compra este auto, y se apoya en el topos que todos compartimos de que la seguridad familiar es prioritaria. Ese principio hace que el argumento funcione sin tener que explicarlo todo. Fascinante. Es el mundo de los argumentos invisibles que usamos todos los días. Eso nos deja con la última perspectiva. La quinta es la lógica informal. Esta es, digamos, la más pragmática. Nació porque la lógica formal, con sus reglas tan estrictas, a menudo no sirve para analizar los argumentos del mundo real, que son más desordenados. La lógica informal busca crear criterios para evaluar la argumentación cotidiana. ¿Y qué tipo de criterios propone? Por ejemplo, para que una premisa sea buena, debe cumplir 3 condiciones: ser pertinente para la conclusión, ser suficiente para sostenerla y ser aceptable o creíble para quien la escucha. A ver, un ejemplo. ¿Cómo podría una premisa ser pertinente pero no suficiente? Imagina que alguien argumenta: deberíamos prohibir las bebidas azucaradas porque mi primo tomó muchas y ahora tiene diabetes. La premisa, lo de su primo, es pertinente al tema, hay una conexión, pero es claramente insuficiente. Un solo caso no es prueba suficiente para una prohibición a nivel nacional. La lógica informal nos da herramientas para ver estas debilidades. El panorama ahora sí está mucho más completo. Empezamos con esa confusión histórica en Siracusa y terminamos con una caja de herramientas con 5 instrumentos muy distintos para analizar cómo damos y evaluamos razones. Y lo crucial es entender que no son perspectivas que compiten, son complementarias. Cada una resuelve un problema distinto. La lógica formal te dice si un argumento es válido en abstracto. La dialéctica, si un debate fue justo. La retórica, si un discurso fue eficaz. La lingüística revela los argumentos ocultos en el lenguaje. Y la lógica informal te ayuda a evaluar el razonamiento del día a día. Son diferentes modos de análisis para el mismo fenómeno. Para ir cerrando, el texto menciona muy de pasada una sexta perspectiva, la socioinstitucional, que se enfoca en los grandes debates públicos. Sí, y eso nos deja con una reflexión final. Una de las primeras metáforas que vimos fue que la argumentación es la guerra. Y si uno mira el estado de muchos debates públicos hoy, en redes sociales, en la política, la sensación es esa, una batalla campal, muy lejos de ser el juego regulado del que hablábamos. Y esto nos deja con una pregunta para quien nos escucha. ¿Qué cambiaría si empezáramos a aplicar conscientemente estas herramientas a nuestras conversaciones más importantes? Si en un debate online, en lugar de ir a la guerra, aplicáramos las reglas de la dialéctica para un juego limpio, o los principios del etos retórico, que nos exigen ser creíbles y virtuosos al hablar. ¿Qué tipo de argumentos construiríamos? Y sobre todo, ¿qué tipo de ataques y falacias nos parecerían inaceptables y descartaríamos de inmediato? Bien, vamos a desglosar esto. Hoy nos sumergimos en el arte de la discusión, pero no para aprender a ganar a toda costa, sino casi para lo contrario, ¿no? Para construir una especie de detector de argumentos tramposos. Exacto. La misión es esa, convertirnos en una especie de árbitros del diálogo. Me gusta eso, de árbitros. Es que primero vamos a entender que no todas las conversaciones son iguales, que hay distintos tableros de juego. Luego, aprendemos las reglas de una discusión, digamos, crítica. Y después a pitar las faltas, las famosas falacias. Justo. Y terminaremos con algo que me parece fascinante. ¿Qué hacer cuando seguir las reglas al pie de la letra nos lleva a una conclusión absurda? ¡Perfecto! Es como pasar de ser un simple jugador a entender la estrategia completa del juego. Así que, empecemos por el principio. El material define la dialéctica de una forma que me parece muy potente. El arte de la discusión razonable, no el arte de la guerra verbal. ¿No de la razón? Y fíjate que su origen lo dice todo. Viene de diálogo, que es 2 logos, o sea, 2 razones. La idea no es que una razón aniquile a la otra, sino que se encuentren para pulir sus diferencias. Una confrontación constructiva. Eso es. Pero aquí viene el primer gran hallazgo de las fuentes que tenemos, a través de un pensador, Douglas Walton. Resulta que metemos en el mismo saco de discusión a cosas que son completamente diferentes. Y aquí es donde la cosa se pone interesante.
Walton propone una tabla que a primera vista parece muy académica, pero cuando la piensas te aclara muchísimas discusiones fallidas que hemos tenido. Por ejemplo, distingue entre una disputa y una persuasión. Y esa distinción es la raíz de casi todas nuestras frustraciones. ¿No te ha pasado que intentas tener una conversación de persuasión usando datos, lógica, intentando convencer con razones? Sí, claro. Mientras la otra persona está en modo disputa, donde su único objetivo es atacarte personalmente y ganar. Todo el tiempo. Es como jugar una partida de ajedrez contra alguien que de repente se levanta y empieza a jugar al boxeo. Tal cual. Simplemente no funciona. Estás en juegos distintos con reglas distintas. Exacto. En la disputa el objetivo es ofender o humillar. En la persuasión es resolver un conflicto de opinión. Son mundos aparte. Y hay más, ¿no? Menciona también la negociación. Sí, claro. La negociación donde no importa tanto quién tiene la razón, sino llegar a un acuerdo práctico. O la investigación, como la de un detective, que parte de una falta de pruebas y su objetivo es encontrar la verdad. Si no identificas en qué juego estás, La frustración está garantizada. Entendido. Entonces, el primer paso es saber en qué cancha estamos jugando. Pero digamos que queremos jugar en la cancha de la persuasión, de la discusión razonable. Me falta el cómo. ¿Hay un método para eso? absolutamente. Y eso nos lleva a una escuela de pensamiento mucho más moderna, la de Ámsterdam, que se conoce como pragmadialéctica. Ellos proponen un modelo ideal, casi de laboratorio, de cómo debería ser una discusión crítica. ¿Un modelo ideal? Eso suena un poco teórico, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues, se desarrolla en 4 etapas. La primera es la etapa de confrontación. Es muy simple. Es cuando las partes se dan cuenta y aceptan que tienen un desacuerdo. Ok, tú piensas A y yo pienso B. No estamos de acuerdo. Sin dramas, solo constatar el hecho. Hasta ahí, fácil. Y luego viene la etapa de apertura. Y aquí es donde deciden intentar resolverlo racionalmente. Se asignan roles, el protagonista que defiende la idea y el antagonista que la cuestiona. Y lo más importante, acuerdan, aunque sea tácitamente, las reglas del debate. Un momento, eso me parece clave, porque en la vida real casi nunca hacemos esto. ¿No es un poco artificial sentarse a decir, bueno, estas son las reglas de nuestra discusión? Claro. Por eso es un modelo ideal. Pero el principio es fundamental. Si no hay un acuerdo base sobre lo que es un argumento válido, la conversación está destinada a fracasar. Es como si antes de jugar al ajedrez no estuviéramos de acuerdo en cómo se mueve el alfil. Vale, tiene sentido. Un compromiso compartido con la racionalidad. ¿Y la tercera etapa? Es la etapa argumentativa, el corazón del asunto. Aquí el protagonista presenta sus argumentos y el antagonista los pone a prueba con preguntas, dudas, contraargumentos. El debate en sí. Exacto. Y finalmente la etapa de conclusión, donde se evalúa el resultado. Se ve si se resolvió la diferencia y a favor de quién. La idea es llegar a un cierre, no quedar en un bucle infinito. Pero dentro de este esquema tan ordenado, hay espacio para la estrategia. Uno siempre quiere presentar sus mejores cartas. Por supuesto, no es un proceso mecánico. Dentro de cada etapa hay objetivos retóricos. En la argumentación, por ejemplo, eliges las estrategias más efectivas para presentar tus ideas. Lo que pasa es que esa estrategia se enmarca dentro de un proceso racional. Y todo esto se rige por reglas. Una de las más básicas y que más se rompe es la regla de relevancia, que parece obvia. Si estamos hablando de manzanas, no te pongas a hablar de coches. Parece obvia, pero se viola constantemente. Hay un ejemplo perfecto para ilustrarlo, en el contexto de un debate sobre el aborto. El agente A pregunta algo muy específico. ¿Por qué afirmas que un feto no es un ser humano? Ok, pregunta directa. Y el agente B responde: cada año mueren miles de mujeres por practicarse un aborto clandestino. Uf, es una respuesta potente, muy cargada emocionalmente y es un dato importante en el debate general. Pero no responde a la pregunta. Exactamente. No responde a la pregunta específica que se formuló. Es una maniobra de distracción. Técnicamente, a esto se le llama una falacia de irrelevancia, o si nos ponemos elegantes, ignoratio elenchi. O sea, el nombre técnico para cambiar de tema descaradamente. Es increíble la cantidad de veces que vemos esto, sobre todo en política. Un periodista hace una pregunta directa y el político responde con un discurso sobre otra cosa.
Es un movimiento clásico. Y esto nos lleva directo a la siguiente parte. ¿Qué es una falacia? Según este enfoque, no es solo un error lógico. Una falacia es una violación de las reglas de una discusión crítica. Es, literalmente, hacer trampa en el juego. Bien, entonces si ya sabemos en qué cancha jugamos y conocemos las etapas, ahora toca detectar las faltas. ¿Qué otras reglas se suelen romper? Una fundamental es la regla 1, la regla de libertad. Dice que nadie puede impedirle a la otra parte que presente su punto de vista o que ponga en duda el tuyo. Y la falacia más común aquí es el famoso ataque ad hominem. Tú no puedes opinar de economía porque nunca has tenido un negocio. O, ¿qué vas a saber tú de criar hijos si no eres madre? Justo. Se ataca a la persona, a sus circunstancias, en lugar de a la validez de su argumento. Es una barrera para que ni siquiera pueda empezar a hablar. Una descalificación previa. Exacto. Y otra regla que se viola sin piedad, sobre todo en redes sociales, es la regla 3, la regla del punto de vista. Dice que tu ataque debe referirse al punto de vista que la otra persona realmente ha expresado. Si no, cometes la falacia del hombre de paja. Ah, esa es mi favorita. Tomas lo que dijo el otro, lo exageras, lo distorsionas hasta convertirlo en una caricatura ridícula. Y atacas esa caricatura. Claro, y como es mucho más fácil de derribar, quedas como un genio cuando en realidad nunca has tocado el argumento original. Totalmente. Es esa tendencia a llevar el argumento del otro al extremo más absurdo. Alguien dice, quizás deberíamos subir un poco los impuestos a las grandes corporaciones. Y el otro responde, así que quieres un Estado comunista que expropie todo. Has creado un hombre de paja y lo has quemado en la hoguera. Todos hemos sido víctimas o quizás los incendiarios, alguna vez. Hay otro ejemplo que me pareció genial, de la regla 5, sobre la premisa implícita. Sí, es muy bueno. Puede suceder que no le gusten mucho los perros porque tiene un gato. Es una especulación, una posibilidad. Y Sandra salta inmediatamente con, ¿así que piensas que todo aquel que tiene un gato por definición odia a los perros? Ahí está. Sandra le acaba de hacer un hombre de paja a la premisa implícita. Ha convertido una posibilidad, puede suceder que no le gusten, en una certeza absoluta y universal. Todo aquel que tiene un gato odia a los perros. Es una magnificación falsa para que la postura de Mónica parezca ridícula. Y claro, ella solo puede decir, oye, yo no he dicho eso, pero el daño ya está hecho. Se ha envenenado la conversación. Y bueno, hay 10 reglas en total. Otra muy importante es la regla 2, la de la carga de la prueba. La de quien afirma prueba. Eso mismo, quien afirma algo tiene la responsabilidad de probarlo. La falacia aquí es intentar invertir esa carga. Es el clásico, yo digo que existen los unicornios invisibles y si no estás de acuerdo, demuéstrame tú que no existen. Claro, te pasa la responsabilidad de probar un negativo, lo cual es casi imposible. El que hace la afirmación extraordinaria es el que tiene que aportar la prueba extraordinaria. Exacto. No puedes basar tu argumento en la ignorancia del otro. Romper estas reglas es lo que convierte una discusión en un lodazal. Bien. Esto es como un curso de defensa personal para el diálogo. Pero todo esto se basa en reglas de argumentación. ¿Cómo se relaciona con la lógica de toda la vida? La de premisas y conclusiones. A veces un argumento puede parecer lógicamente perfecto y aún así ser una tontería. Esa es una pregunta crucial. Es que hay una diferencia enorme entre la lógica formal y lo que una de nuestras fuentes, el jurista recasense Sitges, llama el logos de lo razonable. A ver. La lógica formal es como las matemáticas del pensamiento. Se ocupa solo de la estructura, de la forma del razonamiento, no de si lo que dices es verdad en el mundo real. Usa un ejemplo muy claro. Todas las personas casadas son felices, Eustaquio es una persona casada, por lo tanto, Eustaquio es feliz. El argumento es impecable desde el punto de vista de la lógica. Si las dos primeras frases fueran ciertas, la conclusión sería inevitable. El problema, obviamente, es la primera premisa. Claro, que es más que discutible. Pero a la lógica formal no le importa el contenido, solo la maquinaria. Y aquí es donde aplicar esta lógica de forma rígida en el mundo real, especialmente en el derecho, puede ser un desastre. Y para ilustrar esto, hay una historia fantástica. Es de Recasen Sitges. Imagina que en una estación de tren hay un cartel muy claro. Se prohíbe el paso al andén con perros. Clarísima. Pero un día, llega un señor que intenta entrar al andén
con un oso. Con un oso. El guardia le frena y le dice, «Señor, no puede pasar». Y el hombre muy tranquilo le contesta, «Disculpe, ¿sabe usted leer? El cartel dice perros. Esto es un oso. Con su permiso». A ver, si aplicamos la lógica formal de manera estricta, el hombre tiene toda la razón. El concepto oso no está incluido en el concepto perro. La conclusión es lógicamente impecable, pero en la práctica es completamente absurda. Nadie en su sano juicio diría que la regla permite pasar con un oso, pero no con un chihuahua. Es absurdo. Entonces, ¿cómo resolvemos esta contradicción entre una conclusión lógicamente válida y el más puro sentido común? Aquí es donde entra el logos de lo razonable. Recasens Sánchez dice que debemos abandonar la maquinaria rígida de la lógica formal y usar otro tipo de argumentos. El primero es un argumento teleológico. La palabra suena complicada, pero la idea es simple. Preguntarnos por el telos, el fin de la norma. ¿Para qué se puso esa regla? Pues, probablemente, para evitar molestias, suciedad y posibles peligros a los demás viajeros. Exacto. Y si ese es el propósito, la solución es evidente. Un oso causa muchísimas más molestias y peligro que un perro. Por lo tanto, a la luz del propósito de la norma, el oso está clarísimamente prohibido. Tiene todo el sentido del mundo. Y hay un segundo argumento que lo refuerza, el argumento a fortiori, A fortiori. que básicamente se resume en la idea: quien prohíbe lo menos, con mayor razón, prohíbe lo más. Si la regla prohíbe a los perros, que son menos peligrosos, con mayor razón, a fortiori, prohíbe a los osos, que lo son más. Esto ya no es lógica formal pura. Es la lógica de lo razonable. Es el sentido común aplicado a un contexto para llegar a una solución justa y sensata. Exactamente. Entonces, al final de este recorrido, ¿qué nos llevamos? Para mí, la gran lección es que una buena argumentación es mucho más que una estructura lógica perfecta. Es un baile, un proceso con reglas de relevancia, de honestidad, de respeto y de sentido común. Y nos deja con una idea final para reflexionar, que viene de la última de las 10 reglas de la pragma dialéctica. Me parece la más profunda y quizás la más importante de todas. A ver, Las partes no deben usar formulaciones que resulten insuficientemente claras o confusamente ambiguas, y deben interpretar las formulaciones de la parte contraria tan cuidadosa y tan exactamente como les sea posible. la regla de la interpretación caritativa. No busques la peor versión posible del argumento del otro para destruirlo, No, sino que tienes la obligación de buscar la mejor versión posible para entenderlo de verdad. exactamente. El principio de caridad. Y esto plantea una pregunta final, casi un desafío. En el discurso público actual, en las redes sociales, un mundo lleno de reacciones instantáneas, de polarización, donde lo que se busca es el zasca, La frase lapidaria que humilla al contrario. no es esa última regla, la de interpretar al otro de buena fe, la primera que rompemos sistemáticamente. Es la que ni siquiera consideramos. Se parte de la base de que el otro es tonto o malvado y se interpreta todo bajo ese filtro. Imagínate por un momento cómo cambiarían nuestras discusiones, las públicas y las privadas, si tan solo empezáramos por ahí. Si antes de atacar nos obligáramos a decir, a ver, ¿cuál es la versión más fuerte, más inteligente y más razonable del argumento de esta persona? Quizás descubriríamos que el desacuerdo no era tan grande como pensábamos. O quizás no, pero al menos la discusión sería real.